Buenísimo, Marco. Buenísimo. Entonces, es por eso que me gusta hacer este tipo de charlas. Yo me considero un loco de la agilidad, un revolucionario de la agilidad. ¿Por qué? Porque me gusta hablar cosas distintas, lo que no está escrito. Porque la teoría está en Google, están en todos los agilistas a nivel mundial, ya está la teoría escrita. Entonces, hay que descubrir ese punto que no está escrito. Entonces, por eso la sesión del día de hoy se llama Framework modular, marco de trabajo que interactúa simultáneamente entre Agile y tradicional. Imagínense, o bueno, no imagínense, tienen Scrum. Scrum ustedes lo implementan tranquilamente en un grupo Agile, pero Scrum lo implementan en un grupo, no sé, en una empresa tradicional como sector público, lo más probable va al fracaso. Entonces, por eso, la idea es tratar de crear un solo framework que abarque agilidad y tradicional. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a crear frameworks, cosas distintas, y la organización y cada equipo tiene un comportamiento muy distinto. Entonces la idea es tratar de hacerlo sincronizado. Entonces, por eso la sesión del día de hoy se llama Framework Modular. Si tienen alguna duda, consulta, preguntas, ahí tienen mi LinkedIn y ahí está el correo. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este cuarto aniversario del de Scrum Latam, del aniversario. El día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Del framework modular, en donde vamos a ver cómo nosotros hacemos modular un concepto. También este punto no es solo crear eventos para hacer mejor las cosas, tienes que enlazarlo con algo. Entonces aquí vamos a hablar los diferentes tipos de estimaciones para que el tradicional pueda estimar, porque ni siquiera en la agilidad nosotros podemos, los equipos estiman bien, o sea, es que hacen así, pero no tienen un concepto lineal de la estimación. ¿Por qué? Porque nosotros en la agilidad predicamos, en la agilidad decimos, saben, tienen que hacerlo de mejor manera, tienen que hacerlo sincronizado, que todo lo conversemos, pero el tradicional, si tú llegas diciéndole, sabes, vamos a implementarles Scrum y van a tener que estimar en Fibonacci. No te creen, te tiran tantas así el PC, sale, no, te echan del grupo. Entonces, por eso vamos a tener que ver cómo el tradicional se estima. Entonces, este es el punto número 3. Después que estimamos, después que primero implementamos el framework, después estimamos, nosotros vamos a obtener el juego estratégico. Es decir, ¿sabes? Nosotros no podemos comparar un tradicional con un Agile. Vamos a tener que comparar todos los equipos tradicionales, todos los equipos Agile, pero de diferentes formas. Es como decir, ¿sabes? Yo tengo un árbol y tengo dos personas para competir. Un mono, un monkey, o un elefante. Los dos van a competir quién llega a la cima de ese árbol. Obviamente sabemos que el mono llega tranquilamente arriba, pero el elefante no. Entonces el elefante está en otra dimensión, en otro punto. Entonces por eso este juego estratégico es para tratar de ver estos conceptos y tratar de alinearlos entre sí. Y es más, en la realidad nosotros tenemos equipos que son agile, por ejemplo, un equipo framework, y de repente tenemos que interactuar con otro equipo, microservicios, seguridad o algún equipo específico. Pero este equipo es tradicional. Entonces, ¿cómo interactúa tú un equipo agile y tradicional? Claramente el SLA es muy alto, el tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque trabajan en diferentes mundos. La idea es tratar de conquistar el tradicional y traerlos, y no seguir predicando en nuestra zona de confort, que le llamo yo, que predicamos en nuestra propia iglesia. Predicamos en el mundo Agile para el mundo Agile, pero la idea es tratar de tener nuestra agilidad para ir a conquistar el tradicional, para decirle, ¿sabe tradicional? Nosotros no somos un juego de niños, nosotros hacemos cosas muy diferentes y mucho mejores. Entonces, por eso esta es la sesión del día de hoy, es tratar de cómo nosotros interactuamos ambos mundos, y si quieren colocar SAP, otro mundo más, o si quieren colocar el mundo de digitación, también podemos hacerlo a nivel de agilidad, con agilidad. Y aquí vamos a hablar. Entonces, comencemos. La introducción, los focos del día de este framework. ¿Por qué tenemos que utilizar este framework o este concepto? ¿Por qué? Porque estandariza y ordena los equipos. Si tú llegas a una consultora, a una organización, y tienes 5 equipos que van a ser Agile, los 5 equipos aprenden de una forma distinta, los 5 equipos se comportan de una forma distinta, siendo que era la misma consultora y el mismo Agile Coach que les enseñaba a estos equipos. Entonces, ¿cómo funcionan distintos? Entonces, este framework dice, ¿sabes? Alineémonos porque la organización quiere que estemos ordenados. Entonces se estandarizan los procesos. Si implementamos este framework modular, obtenemos la velocidad del equipo en el tradicional, en el SAP,
en SAP Activate, SAP normal, todos los lenguajes distintos allá dentro de una organización. Podemos obtenerlo y aquí les vamos a contar cómo lo tenemos que realizar. Y después, si quieren, se lo llevan a los equipos y lo implementan en la agilidad y créanme que les va a funcionar. También, mejora continua. Mejora continua. Perdón, la menora es mejora continua. ¿Por qué? Porque la idea no es crear un framework bonito para el tradicional. Están haciendo bien la planning. No, la idea es que nosotros implementemos algo para que ellos puedan mejorar también. Empecemos a hacer mejora continua. Si lo están haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Entonces, el cuarto punto, el que más me gusta, vamos al tradicional. Salgamos de nuestra zona de confort que estamos predicando en nuestra iglesia. ¿A qué le llamo? Disculpe si las personas que están religiosas, pero es como decir, ¿sabes? Estamos en nuestra iglesia y predicamos agilidad para los agilistas. Agilidad, agilidad. Pero cuando le decimos, llevemos la agilidad tradicional, ahí nos cuesta mucho. Entonces, tenemos que desafiarnos, tenemos que salir de nuestra zona de confort para conquistar el tradicional, para seducir al tradicional. Y como quinto punto, tener un solo framework. Imagínense, un solo framework que abarque Agile y tradicional. Y si quieren SAP, un solo framework, uno. Entonces, aquí vamos a dar esta idea. Hoy, en la introducción, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de PMP, directamente la ejecución. ¿Por qué? Porque obviamente podemos enfocarnos que PMP a nivel de desarrollo puede ser el alcance, por ejemplo, no sé. Pero aquí abarca riesgo, alcance, costo, tiempo, etc. Entonces, por eso en las diferentes áreas de conocimientos abarcamos en el punto de la ejecución de PMP. En cascada, obviamente no podemos atacar requerimiento, análisis, diseño, porque muchas empresas ya tienen su forma de trabajo para poder hacer requerimiento, análisis, diseño. Pero aquí, ¿a dónde no lo tienen? Aquí donde no saben cómo poder realizar o madurar los equipos en cascada. Sí, después ya tienen un proceso de implementación para que después lo pongamos en producción y después hagamos soporte. En Agile, ¿qué es lo que dónde vamos a hablar? En el punto rojo, desarrollo. Lo demás también lo mismo. Cada organización Agile tiene su forma Agile de trabajo y su forma estructurada de last stream, donde nace la idea. No vamos a tocar este punto, pero sí vamos a tocar el área de desarrollo. Entonces, si se fijan, vamos a hablar PMP a nivel de desarrollo, Agile a nivel de desarrollo y cascada a nivel de construcción o desarrollo. Así que partamos con el framework modular al instante. Antes que todo, para las personas que no conocen Scrum o cómo es el concepto de Scrum, disculpa Maribel, te voy a decir. Marco, ¿estás en mute? Marco, perdón, ¿estás en mute? Ya, ahí sí. Vale. Ya, entonces, en la agilidad, si tomamos la guía Scrum, la que sea, desde el 2010 hasta la 2020, la guía que quieran, siempre dice 5 eventos. Los 5 eventos, yo lo cuestiono en la agilidad, en la guía Scrum. ¿Por qué? Porque no son 5 eventos, es 4 más 1. 4 eventos y el sprint envuelve estos 4 eventos. Entonces, por eso yo le llamo 4 más 1 y después, no sé, Scrum tendrá que revisar este punto. Pero no son 5 eventos. El sprint tiene un nivel y después un nivel inferior tiene los 4 eventos restantes. Por ejemplo, imagínense una cajita, esta cajita llamada sprint. Y tenemos 4 eventos acá: planning, daily, review y retrospectiva. Vamos, la primera pelotita que se llama Sprint Planning y la vamos a introducir dentro del sprint. Perfecto, esta pelotita está dentro de esta cajita. La segunda cajita, o sea, la segunda pelotita, la daily, la tomo y la ingreso a esta cajita que es llamada sprint. Lo mismo para la review y lo mismo para la retrospectiva. ¿Qué significa? Dentro de una caja llamada sprint tiene 4 eventos. Dentro de cada cajita, cuando finalizamos este sprint, tenemos un incremento o varios incrementos, pero dentro de un sprint tenemos los 4 eventos para que sea Scrum. Y ahí tenemos sprint 1, 2, 3, N más 1. Y después, ¿qué logramos con eso? Tenemos una distribución, por ejemplo, un sprint de 2 semanas, en donde el primer día de la semana, por ejemplo, o el primer día del sprint,
comenzamos con una planning y el último día del sprint finalizamos con una review y retrospectiva. Y todos los días tenemos dailies de 15 minutos. La teoría dice 15 minutos, ¿no? Pero la realidad hay muchas organizaciones que tienen 30, 40 minutos de daily, que eso ya es reporte. Y bueno, es simplemente porque hablan mucho más técnico y no a nivel de funcionalidad de negocio. Pero eso después lo vamos a hablar. Pero eso es lo que logramos en cada cajita, los eventos distribuidos a nivel semanal. Y por cada sprint, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, estandarizamos. Este es el sprint 1, el sprint 2. Entonces, es el sprint, para que las personas no estén contextualizadas de cómo funciona el sprint y estos eventos. La palabra de ceremonias viene del pasado, viene del año del 92, 95, que es de Luxla, que lo presentó la primera versión de Scrum. Por eso yo no le llamo ceremonia, porque en la actualidad son eventos. El tradicional, ya Marco, ya que si tú dices que hay 4 pelotitas y pasa una cajita, ¿cómo lo hacemos en el tradicional? Es un mínimo estándar que se le pide dentro de este framework modular. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Scrum va a funcionar con los 4 eventos y todo perfectamente. Pero el tradicional, no podemos no podemos ir al tradicional y decir, chicos, vamos a implementar Scrum. No les gusta. ¿Por qué? Porque lo encuentran muy juegos de niños. Es más, en el tradicional, por ejemplo, en áreas de arquitectura, no sé, tecnología, todo ese tema, hay personas arriba de 60 años, 65 años, en donde te dicen, dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, pero no me pidas pegar posis, corazones, unicornios en una retrospectiva. Entonces, es verdad, son mucho más efectivos, mucho más directos en su forma de trabajo. Entonces, ¿por qué una planning? Porque es un mínimo estándar que se le pide al tradicional. ¿Para qué? Para que se adecúen a estas 2 semanas, a este comportamiento. ¿Y cómo se hace la planning? No es como Agile, que empiezan con el planning poker, no es así. Aquí llega un jefe, le dice, tú Juanito, hace A, B, C, tú Pedrito, D, E, F. Aquí en el tradicional, como hay un diagrama de Gantt, le delega las labores a diferentes personas. Y cada persona, por ejemplo, a Juanito le dieron 3 tareas. Y a cada persona, por ejemplo, Juanito dice, la tarea número 1 me va a demorar 3 días. La tarea número 2, 5 días. La tarea 3, 1 día, por ejemplo. Y no sé, en la agilidad o en Scrum o lo que sea, dicen, en esta tarea A me voy a demorar en puntos Fibonacci 3 puntos Fibonacci, 5 puntos Fibonacci, 13 puntos Fibonacci. ¿Cuál es la diferencia si uno está hablando de tiempo, que en el tradicional, y en allá que está hablando en Fibonacci? Hay alguien que tiene que adaptarse, o el tradicional se adapta a Fibonacci, o la agilidad de Fibonacci pasamos a días. Entonces, aquí también tenemos una regla de cómo, aquí se los voy a explicar un poquito más adelante, cómo poder el tradicional tratar de hablar con Fibonacci. Entonces, pero lo primero es eso, es decir a Juanito, y Juanito te dice cuánto se va a demorar en este punto. Y eso en la realidad existe, y existe en casi todas las organizaciones. Ustedes hacen una planning y ustedes creen que todas las personas están no sé, con tarjetas o con cartas haciendo planning poker. Eso se hace al inicio de los sprint 1, 2, 3, sí. ¿Por qué? Porque ahí tú estás inculcando una cultura al equipo, que es estimar. Pero si estás en el sprint 50, no están los chicos así con cartas haciendo el planning poker. Ya una persona te está diciendo cuánto es la estimación de Fibonacci. Esa es la realidad en las organizaciones. No nos tapemos con que la teoría dice que todo el equipo tiene que coordinarse y si uno dice A y otro dice B, empezamos a conversarlo. Al final, al cabo, en el tradicional dice, esta tarea, una persona, dice, esta tarea me va a demorar 5 puntos. La otra persona sí lo va a cuestionar, va a decir, ¿y por qué 5 puntos? Pero no es que todos estén conversando y hagamos una vuelta y después hagamos una segunda vuelta. ¿Cómo funciona la Agile? ¿Por qué? Porque eso sí, en el inicio de cada proceso, proyecto o equipo. Simplemente eso. Entonces, por eso, esto es importante que ustedes comprendieran, que partamos con una planning, y esta planning en el tradicional, yo lo he implementado, se los digo, no se demora más allá de 20 minutos. ¿Por qué? Porque el jefe delega y dime cómo lo que está, cuánto es lo que vale. Y lo refleja en el Jira, en el USDS o en el Mantis, en la herramienta de gestión que sea. Ahí deja reflejado. Entonces, por eso la importancia de la planning. En el tradicional, la clave
de poder hacer el framework modular es que pensemos como Kaizen. Kaizen no es de 0 a 100. Hagamos 0, 5%, 10%, hasta llegar al 100%. De a poquitito empezamos a incrementar todo este concepto. Aquí vamos a hacer un mínimo, vamos a hacer un comparativo entre el Scrum, Kanban y el tradicional a nivel de eventos. Ya sabemos que Scrum tiene los 4 eventos más el sprint que envuelve los 4 eventos. Kanban. Kanban también tiene eventos, le llaman, no se llaman eventos, pero tiene el replenishment, tiene la daily y tiene la retrospectiva. Ustedes toman, bueno, esto no aparece en el TKP o no aparece en los... ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿sabes? Kanban solo tableros. No, Kanban, si tú vas a KMP1, KMP2, te enseña el upstream, downstream, diferentes tableros y también te habla de eventos. Entonces el replenishment es una planning. La daily es la daily que tienes que realizar diariamente y la retrospectiva es para la mejora continua. La replenishment se hace semanal o se puede hacer a cada 2 semanas. Eso depende del equipo. El tradicional, como les decía, exigirle al tradicional un mínimo estándar. Si vamos a implementar, no implementemos los 5 eventos. Por ejemplo, si vamos a implementar, porque es típico que nosotros, o las consultoras o los coach, cuando llega un equipo de desarrollo de trabajo, al instante, les exige los 5 eventos, les exige. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? En el transcurso del tiempo, pase 20 sprint o 15 sprint, el equipo va eliminando eventos, elimina al instante la review y la retrospectiva, al instante. Bueno, la retrospectiva no es que lo hagan una vez a cada 2 semanas, sino que después, solo después, por ejemplo en el Sprint 50, ya lo hacen una vez al mes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya han hecho constantemente a cada 2 semanas todo este proceso de mejora continua, pero llega un lapso en donde se vuelve monotonía. La monotonía mata todo este punto. Entonces, empezamos en Scrum. Al pasar el tiempo en Scrum, los equipos empiezan a eliminar eventos. O sea, cuando llega una consultora al equipo, coloca un máximo estándar y después bajamos el nivel de la agilidad, empezamos a bajar. ¿Y por qué? ¿Y qué ocurre con esto? ¿Cuál es la perspectiva de la empresa al momento de bajar la agilidad? La agilidad no funciona. Al instante dice la organización eso. Y simplemente no es que no funcione, sino que la implementación fue mal hecho. Y no es que haya sido mal hecho, no, sino que implementamos todos los eventos a la vez. Los equipos se aburren, entonces por eso bajamos el estándar. Entonces, por eso la gente se desmotiva, por eso las organizaciones no creen en agilidad. Después de tomar agilidad, empiezan a hacer nuevamente el tradicional o hacen algo híbrido, porque se dieron cuenta que en la agilidad muy importante el tema, por ejemplo, de la daily, de la conversación diaria, por ejemplo, etc. ¿Qué pasa en Kanban? Mismo. Después de la iteración 40 o 50, empiezan a eliminar. El primer candidato, retrospectiva. ¿Por qué? Porque obviamente no le aportan tanto valor y todo este concepto. La planning. Es decir, ¿sabes? Tradicional es decir, ¿sabes? No empecemos a implementar todos los eventos a un equipo tradicional, un equipo de arquitectura. Empecemos con un mínimo estándar. O sea, no empecemos con el máximo para empezar a reducirlo. La idea es colocarle el mínimo para empezar a subir el nivel de agilidad. ¿Ven el concepto? Los 5 eventos empezamos a bajar el nivel. Mínimo estándar, empezamos a subir el nivel. Por eso, la idea es no empezar a sacrificar el tradicional el primer día o la primera semana. Tenemos que seducirlos, tenemos que decir, ¿sabes? Por ahora partan con la planning, una sincronización de media hora y la iteración de 2 semanas. Eso es primordial, la segmentación de sprint a 2 semanas. Imagínense que después de pasado un mes, 2 meses, el equipo ya se encuentra bien, solo con la planning, ni una reunión más, porque eso es otro tema que nos critican dentro del tradicional allá y sobre todo las organizaciones, que cuando hacemos agilidad, hacemos muchas reuniones, muchas, y sobre todo cuando apareció la pandemia, fue peor. ¿Por qué? Porque al final, al cabo, un cuarto, casi la mitad, se nos van solo reuniones. Entonces, por eso no le creen mucho. Entonces, si vamos al tradicional a venderles agilidad, y no le podemos decir, ¿sabes? Te vamos a ocupar en la mitad del tiempo para que hagamos reuniones. No, ellos son mucho más directos. Vamos con un mínimo estándar. Entonces, por eso apartamos con la planning y no fracasemos en la implementación. Después que pasen 2 meses o un mes,
el Agile Coach, el Scrum Master o lo que sea, empieza a motivar, a incentivar, y aquí va una verdadera labor de un verdadero Scrum Master, a motivar al equipo a decirles, ¿saben? Necesitan comunicación, necesitan conversar entre sí. ¿Qué les parece si colocamos una daily? Pero no una daily todos los días, como lo hace la agilidad, como lo hace Scrum. Háganlo solo el martes y jueves, día por medio. ¿Por qué? Porque yo les digo, yo antes de Agile Coach fue Scrum Master y veía mucho estos temas. Yo coloco una grabación un día específico, un día a la daily. Un día, por ejemplo, fue la planning el lunes. El martes coloco una grabación. Listo, la daily. Voy el día miércoles, coloco la grabación también de esa daily. Y después hago la comparación y prácticamente el 70% dicen casi lo mismo el mismo día. Entonces, ¿qué me da a entender? Que no es una daily con valor, simplemente es una reunión de sincronización o simplemente lo consideran una reunión. Y ahí nos alejamos del propósito real que era de la agilidad de la daily, que era, ¿sabes? Que esta reunión tiene que ser con valor, una reunión de sincronización, etcétera, etcétera, del equipo y para el equipo. Entonces, la idea es tentar con al tradicional de decirles, ¿saben? No hagan todos los días. No vaya 15 minutos, martes y jueves. Nada más. Después, si el equipo quiere desafiarse todos los días, espectacular. Perfecto. Después, a un mes o 2 meses, después que se instaló la planning, después que la daily está el martes y jueves, pueden empezar a conversar con el equipo y empezar a motivar, a decirles, ¿saben? ¿Y si hacemos retrospectiva? Es una sesión de sincronización y todo el tema. Pero aquí el tradicional tampoco le gusta el hipismo. Entonces ahí hay que apoyarse, por ejemplo, en el libro de Agile Retrospective de Larsen y no me acuerdo la otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque es una retrospectiva estructurada, de 5 o 6 pasos. Entonces, a ellos les gusta la estructura. Entonces, por eso en este punto. Después, ya que pase ya 6 meses, ya hablan con los jefes, donde les dicen, ¿sabes? Podemos hacer una demo, ni siquiera una review completa. Hay diferencia entre demo, review y showcase, por si acaso. Entonces, una demo es solo lo que los desarrolladores desarrollaron. La review es cuando pasas todo, desde el objetivo que hay que realizar, en qué camino están, tu contorno, después revisas la demo, los siguientes pasos, etcétera, etcétera. El showcase es una presentación sin el feedback. Es unidireccional nomás el showcase, versus en la retrospectiva que tiene que ser bidireccional, para ambos lados, desde el cliente que da el feedback y nosotros que lo aceptamos. Entonces, ¿qué pasa después de 6 meses con esto? Inconscientemente instalamos Scrum. ¿Por qué? Porque ya tenemos los 4 eventos, si se fijan. Entonces, sin hacer el mayor esfuerzo, sin desgastarse de llegar la primera semana o el primer mes estresado porque el equipo no comprende la teoría de Scrum, ustedes lo hicieron pasito a pasito. Kaizen. Kaizen no es necesario implementar todo de 0 a 100. 0, 5, 10% hasta llegar a 100. Es lo mismo, y lo mismo si es tradicional. Quiere enfocarse en Kanban, es lo mismo. Vayan en vez de los 4 eventos, tienen 3. ¿Por qué? Porque si ven la similitud, planning, replenishment, es casi lo mismo. Sesión de planning. Daily es lo mismo. Review, retrospectiva es lo mismo. La review no es distinta. Entonces, así ustedes van a conquistar el tradicional, pasito a pasito, y ahí les van a comprar. Entonces ahora, en este punto vamos a hablar de las estimaciones. ¿Por qué? Porque ya está estructurado el sprint en el tradicional, pero ellos también tienen que estimar sus tareas. Y como dijimos, si ellos estiman en días, tenemos que cambiarle el switch para que cambien de días a Fibonacci, para que hablemos toda la organización del mismo lenguaje, de la misma forma, sea equipos agile, sea equipos tradicionales, híbridos, SAP, recursos humanos, lo que sea. Entonces, la velocidad de los equipos agile o tradicionales, por ejemplo, la teoría, ¿qué nos dice? La teoría nos dice que es un triángulo, que hay que considerar 3 puntos. Complejidad, esfuerzo e incertidumbre. Para mí es teoría, no funciona la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es un triángulo, es secuencial. ¿Permiso? ¿Por qué es secuencial? Tenemos que pasar por la complejidad, por la incertidumbre y por el esfuerzo. Ya, eso es teoría, pero la realidad. Imagínense un desarrollador. Yo estoy al frente de un desarrollador y yo le digo, Juanito, ¿hay alguien Juan que se llame Juan acá, no? No, perfecto, ojalá. Le digo, Juanito, imagínate una pantalla.
Imagínate dos botones, o sea, dos labels y dos textbox, y un botón central, en donde diga login, y nada más. Dime cuánto te demoras, pero no me lo digas. Primero piénsalo. Piénsalo cuánto te vas a demorar en hacer toda esta interfaz, a nivel de backend y a nivel de frontend. Entonces Juanito lo va a pensar, ya. Entonces, ya que me dijiste ya, dime cuánto tiempo te vas a demorar. Y Juanito me dice, 3 días. ¿Vale? Yo le digo, y Juanito, estos 3 días, ¿analizaste si viene tu product owner solo coloca el título o coloca criterio de aceptación o hay temas bloqueados antes? Ah, no, mira, este depende de otra historia que está bloqueada. Entonces la puedo desbloquear un día más. Entonces no serían 3 días, serían 4 días. Entonces, el mismo Juanito, sea agile, sea tradicional, me dijo estos 3 puntos inconscientemente. ¿Por qué? Porque antes de darme la respuesta, analizó las complejidades. Dijo, ¿sabes? Tengo que hacer un botón, todo ese tema, 3 días. Bueno, analizó todo ese tema y cuando dijo 3 días, dio el esfuerzo cuánto se va a demorar, pero no analizó la incertidumbre, no analizó los riesgos, que sería el tercer punto. Muchas veces los desarrolladores dicen el camino feliz, pero no analizan el camino triste. Entonces, por eso estos 3 puntos es primordial en cualquier tipo de estimación: complejidad, esfuerzo, incertidumbre. En Agile te lo dicen al revés derecho. Y en el tradicional, cualquier desarrollador te puede estimar una tarea. Solo que a nosotros nos da miedo ir para allá. No queremos salir de nuestra zona de confort. Entonces, es por eso que si a ustedes le cuestionan alguna vez en la vida una persona de estimación, hagan este ejercicio. Planteen una tarea, que la piensen, que te digan los días y que te digan los riesgos. Y esa es la clave para la estimación de las tareas. Ya, pero todavía seguimos, Juanito está pensando en días. Juanito del tradicional está diciendo, ¿sabes? Sí, son 4 días, pero ¿cuántos puntos Fibonacci son? Entonces, ellos deben tener una regla, deben tener una regla estándar para decir, ¿sabes? Aquí 4 días está acá, y 4 días equivale a 2 puntos Fibonacci. Si se fijan, el primer punto Fibonacci equivale a lunes y martes. No es un día específico, es un rango. ¿Por qué es un rango? Porque tenemos que proteger a los desarrolladores que tienen menos nivel de conocimiento. Siempre en un equipo va a haber un junior y un senior. El senior te va a decir una tarea que se va a demorar un día, pero el junior, un día en la mañana, por ejemplo. Pero el junior no te lo va a hacer ese día, te lo va a hacer hasta el día siguiente, al finalizar. Entonces, ahí está el rango, en donde nosotros, y por eso nosotros en la agilidad predicamos el Fibonacci, potenciamos el Fibonacci, para proteger a las personas que tienen menos conocimiento. Entonces, aquí está el rango. Si una persona junior, senior dice esta tarea va a demorar 5 días, equivale a 3 puntos Fibonacci. El junior no lo va a terminar el viernes en la mañana como el senior. Capaz que lo termine el lunes al finalizar el día. Pero también están dentro de los 3 puntos Fibonacci. Entonces, si se fijan, ahí están estandarizando puntos Fibonacci dentro de un equipo tradicional. Ellos necesitan la regla, ellos necesitan para analizar, decir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ellos piensan siempre en días. 8 días, 5 puntos Fibonacci. Y esta es la segunda semana del sprint por si acaso. Entonces, esta es clave, la regla. Importancia de una buena estimación. Primero, en cualquier equipo, Agile, tradicional, SAP, digitación. ¿Y por qué les digo digitación? Este modelo ya lo probé en digitación. Dije, y ya, nosotros nos llenamos en teoría a nivel de desarrollo, pero el equipo de digitación que tiene que hacer tareas de digitación constantemente, ¿cómo lo podría hacer? Es replenishment de una semana, no puedes ampliar más allá de 2 semanas. ¿Por qué? Porque las tareas de digitación son mucho más cortas. No se demoran 2 días en desarrollar algo. En digitación se demoran medio día, un cuarto de día. ¿Y cómo llegamos a la estimación? Tienen que bajar la regla. La regla no tiene que llegar a 8 puntos, tiene que llegar por lo menos a 30 y tanto o 40 puntos. ¿Por qué? Porque son tareas más pequeñas, pero en digitación también se puede estimar la tarea. También el jefe puede delegar labores semanales y también puede empezar a incluso cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú trabajas con Kanban, o ustedes trabajan con Kanban, no consideramos en la planning los puntos de estimación, sino cuando finalizamos la iteración de un Kanban. ¿Por qué? Porque obviamente Kanban es on demand.
es on demand. Por ejemplo, en un modelo de incidencias no trabajas con Scrum, trabajas con Kanban. ¿Por qué? Porque de un momento a otro te va a llegar una incidencia y tienes que atenderla ahora porque es incidencia productiva. Entonces, por eso es importante aquí, por eso no tenemos que considerar en Kanban en la planning, sino cuando finalizamos. El equipo sabe que tiene que demorarse 2 semanas y el último viernes de esa semana, de la segunda semana, tiene que finalizar todas las tareas que ya habían hecho. ¿Qué significa? Ya obtuvimos la velocidad a nivel Kanban. También se puede hacer, solo hay que cambiar el switch. Ya, entonces, tienen que seguir la estimación. Cada profesional va a estimar los puntos, como les digo, ya la realidad, sí inicialmente se estiman todo el equipo a nivel de cartas y todo este tema, pero ya después pasado el sprint 10, 15, ya tú le dices a desarrollador A, ¿cuánto te sale esto? 3 puntos. Desarrollador B, ¿cuánto te sale la siguiente tarea? 5 puntos. ¿Por qué? Porque el mismo desarrollador lo va a hacer. Entonces, por eso aquí es individual. ¿Para qué? Para que después dentro de un sprint de 2 semanas hagamos una velocidad de equipo. Por ejemplo, este equipo, que se llama equipo X, está con 50 puntos. Entonces, este equipo tiene una velocidad promedio de 50 puntos. Imagínense si tenemos un product backlog o un diagrama de Gantt, tradicional y Agile. Imagínense, nosotros ya tuvimos el equipo anterior, por ejemplo, que tenía una velocidad de 50 puntos en promedio. Pero ¿cómo hacemos estos promedios? ¿Cómo hacemos la velocidad del equipo? Imagínense el presente. Aquí estamos hoy día. Hoy estamos en el presente, tenemos que considerar los últimos 3 sprints. Por ejemplo, en el sprint 6, el equipo hizo 49 puntos, el sprint 7, 51 puntos, y el sprint 8, 50 puntos. Ahí tú obtienes una velocidad promedio, y en este caso serían 50 puntos. ¿Qué me lleva a esto? Que de aquí, si podemos hacer un forecast del proyecto, me va a dar 50 puntos por sprint hacia adelante, una proyección. Aquí, si ya sabemos que tenemos 50 puntos, podemos estimar el product backlog a alto nivel, y podemos a alto nivel a nivel de camisetas. Entonces el product backlog puede decir, ¿sabes? Yo tengo 50 historias ya almacenadas y me da un total de 480 puntos. Ya, 480. 50, 50, 50 van 150, 200, 250, 300, y van así acumulándose, hasta que queden los últimos puntos. Entonces, ahí tú hiciste un forecast y tú ya pues dices que el sprint del equipo va a finalizar al finalizar el sprint 15. ¿Por qué? Porque según la velocidad del equipo, nos está indicando que podemos llegar a este punto. Pero, ¿qué pasa con el jefe de proyecto? ¿Qué pasa con el líder, con el gerente, con el CTO? ¿Sabes? A nivel de proyecto no es esta fecha. Tienen que finalizar en el sprint 12, no en el 15. Entonces, ¿qué sucede en ese instante? Aquí donde ya detectamos que en los últimos 2 o 3 sprints el equipo se está quedando hasta más tarde o está trabajando los días sábados. ¿Por qué? Porque todo este esfuerzo que tienen que realizar en el futuro, tienen que trasladarlo hasta antes de finalizar el deadline. Entonces, es por eso que sucede con este restante. ¿Qué podemos hacer? Entonces, por eso es importante en el tradicional. Un jefe de proyecto tiene un diagrama de Gantt, pero según su percepción. Si le agregamos, si el equipo tradicional puede estimar, y después estimamos bien alto nivel de todas las tareas del diagrama de Gantt, podemos hacer un forecast y podemos decirle al jefe de proyecto, tú estás pensando que vamos a finalizar el 10 de julio, pero a nivel de velocidad de equipo finalizamos en noviembre. Entonces, desde ya empieza a moverte o empieza a hacer otra gestión. Entonces, estamos haciendo transparencia hacia el equipo. Entonces, por eso es importante la estimación y la mejora continua también. Mejora continua es hay 2 tipos de estimaciones que nosotros implementamos dentro del proceso. Primero, es la estimación de velocidad para que le alertemos al jefe de proyecto en tradicional, de decirle, sabes, tu proyecto está mucho más allá de lo que tú estás pensando, acórtalo o ve lo que sea. En la segunda estimación es la mejora continua. La mejora continua va directamente en un modelo, crear un modelo de madurez. Un modelo de madurez, por ejemplo, de 4 niveles. Tener, hacer, evolucionar y compartir. Por ejemplo, en el primer nivel de tener, es decir, ¿sabes? El equipo tenga los eventos, tenga las daily agendadas, no sé, en un correo. En el hacer, el equipo que haga las dailies, por ejemplo, que haga las dailies. El tercer nivel, es, ¿sabes?
el equipo modificó la daily para mejorar la daily porque le puso una post daily o le puso muchas cosas diferentes que mejoró su daily. Y el cuarto es decir, ¿sabes? Compartamos el conocimiento que el equipo ya modificó, le fue bien, compartámoslo dentro de la organización. Entonces, es ahí en donde tú, el primer nivel, por ejemplo, puede estar muy evolucionado el equipo, pero ya sabemos que en el cuarto nivel no va a estar al 100%. ¿Por qué? Porque no todos los equipos comparten su conocimiento, pero sí ya uno se conforma al tercer nivel, que el equipo está mejorando. ¿Por qué? Porque está cambiando sus eventos para hacerlo mejor. Y un ejemplo de mejora continua a nivel de modelo madurez es este. Por ejemplo, en el nivel 1 en nacer, tú puedes integrar cultura, eventos, y se fijan, desarrollo de software, pruebas manuales, suite de regresión manual, deuda técnica, repositorio de código, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? No es un modelo de madurez Agile, es un modelo de madurez. ¿Por qué? Porque estás integrando Agile tradicional, el definition of done, compromisos, obligaciones que tenga el equipo, etcétera, etcétera. Y después con el modelo de madurez tú lo puedes analizar y puedes decir, ¿sabes? El equipo de XC tiene un 61% en el nivel 1. El equipo de Indra tiene un 71% en el nivel 1. Entonces ahí tú vas viendo los diferentes equipos dentro de una organización. Entonces, eso es importante, la estimación. ¿Y para qué Marco está hablando de eventos y estimaciones? Porque la agilidad, no podemos ir al tradicional solo para colocar eventos. Tenemos que tener un propósito, y el propósito es que los equipos mejoren de una capacidad, les entreguemos las mejores herramientas para que mejoren de una forma distinta. Entonces, y ahí es donde llegamos al cubo estratégico. Sabemos que para analizar, para medir y mejorar, no tienen que estar los sprints, no sé, el sprint 1 se va a demorar 2 semanas, el sprint 2 se va a demorar 3 semanas, el sprint 3 una semana, y el sprint 4 se va a demorar 4 semanas. No podemos tenerlo de esa forma, tenemos que estandarizar. Si es de 2 semanas completas, para todos los sprints. Aquí, algo como así. ¿Por qué? Porque nos da, si está todo estandarizado, tú perfectamente con una sola regla, una forma de medición, ya analizas todos los equipos. En cambio acá, tú tienes 2 semanas y por ejemplo, en el sprint 2, tienes que dividir lo que está en la velocidad de equipo de la semana 2 y colocarle un cachito adicional. Aquí tienes que quitarle. Entonces, es un enredo. Tienes que hacer un trabajo paso a paso. Y aquí lo que dice, lo que dijo Thomas Kelvin, tenemos que medirnos. ¿Por qué? Porque lo que no se mide, lo que no se define, no se mide, lo que no se mide, no se mejora. Si nosotros queremos mejorar en algo, tenemos que compararnos con algo, tenemos que medirnos con algo. Entonces, por eso es importante que este cubo estratégico, que veamos los distintos equipos. Antes de llegar a los cubos estratégicos, yo les digo, este framework funciona, incluso le puede implementar Safe, si quieren. ¿Por qué? Porque aquí está un Safe Scrum, un Kanban, y aquí pongamos un equipo tradicional. ¿Qué estamos haciendo? En agilidad, en Safe, nunca lo habíamos imaginado que vamos a trabajar con equipos tradicionales. Con esto lo pueden hacer. ¿Por qué? Con un framework modular, simplemente de menos a más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de Safe, después de que nosotros los equipos a cada 2 semanas entreguen los incrementos, aquí pasan el RT o el Agile Release Train y empieza a tomar todos los incrementos de todos los equipos para formar uno. Y ahí despliega producción, hace el DevOps, etcétera, etcétera, como dice acá, o DevSecOps. Entonces, y ahí va estructurado los PI, que son los objetivos entre 8 a 12 semanas. Entonces, podemos trabajar con Safe y este modelo tradicional, Agile tradicional, sí, perfectamente, porque tiene un comportamiento, una esencia de Scrum. Es más, este framework modular le podemos sacar eventos y le podemos agregar otro tipo de eventos. Por ejemplo, en una organización me pidieron que le agregara el cronograma de PNMT, de PMP. ¿Qué significa? Ellos querían que semanalmente revisaran constantemente el cronograma. Entonces, yo le dije, ya, hagamos planning y hagamos este cronograma. Estamos mezclando, estamos Agile, que es la planning, y PMP, que sería el cronograma. Entonces, se puede hacer. Ese es el objetivo del modular. Agreguen todos los componentes que ustedes quieran para darle el mejor valor a este modelo tradicional o tradicional Agile. También se puede trabajar con Flight Level, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí está el equipo tradicional y aquí tenemos Agile. Como todos los equipos, tanto Agile y tradicional, tienen comportamientos de 2 semanas y estiman de la misma forma,
podemos hacer nosotros a nivel de coordinación las tareas en diferentes proyectos, y a nivel estratégico también lo podemos realizar. Entonces, a nivel de escalamiento, a nivel de pensamiento, sí, se puede realizar. Por último, el cubo estratégico. El cubo estratégico es la visión. Ustedes no pueden comparar equipos tradicionales con equipos agile. Imagínense, el equipo 1 es todo este tema, equipo 2, 3, 4, aquí está todo el equipo dentro de la organización. Entonces, hay equipos SAP, hay equipos tradicionales o híbridos, y hay equipos agile, por ejemplo. Entonces, aquí no nos vamos a enfocar a nivel de negocio. ¿Por qué? Porque igual podemos detectar si nosotros hicimos una estimación alto nivel, por ejemplo, del Product Backlog, nos arroja que hay 300 puntos de una épica. Muchas veces el Product Owner, como es tan hippie la agilidad, dice, ¿sabes? No tomemos los 300 puntos, empecemos a agregar más tareas. Y al final de 300 puntos que tenía esta épica, salen 600 puntos. ¿A quién le echan la culpa que se demoró el proyecto? No le echan la culpa al Product Owner, le echan al equipo. Entonces, por eso aquí, si ustedes hacen de esta forma, pueden identificar, decir, ¿sabes? Tu Product Owner, colocaste 300, pero desarrollamos 600. Te pusiste creativo. Entonces, es ahí donde yo les digo, ¿saben? ¿A dónde le cobramos? ¿A qué centro costo de la organización le cobramos? Al equipo no. ¿Por qué? Porque al negocio se le ocurrió ser tan creativo que de lo comprometido le puso adicional las cosas o dio una mala especificación. Entonces, por eso no nos enfocamos en el A ni en la experiencia de usuario, sino en el C, como estamos hablando de desarrollo. Imagínense usted a nivel de Agile viendo el equipo 1, 2, 3, 4, 5, con todas sus estimaciones, con todo su modelo de madurez. En base a eso, sacar conclusiones y ayudarlos. También para SAP, también lo pueden hacer. Si hacemos de esta forma, también lo pueden hacer. El tradicional, lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen el equipo 11, 12, 13, 14 que van a ser más veloces que el Agile. ¿Por qué? Porque el Agile hay más reuniones, hay más sesiones, perdemos más tiempo en reuniones. Versus el tradicional, como tenemos solo una planning, finalizamos. Y lo demás es solo programación, o solo realizar este tema. Entonces tienen más tiempo para desarrollar. Y al tener más tiempo son más puntos de velocidad que tienen que un tradicional, que un Agile. Entonces, por eso, aquí tú puedes comparar toda la visión completa de una organización. Incluso atrás está desarrollador, o sea, perdón, digitación, etcétera, etcétera. Pero este es el objetivo de llegar a la conclusión. Para llegar a un análisis completo. Disculpen, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me imagino que tienen muchas, pero de verdad es algo nuevo. ¿Por qué? Porque es algo radical. Y yo lo he probado en diferentes puntos antes de darle exposición y sí, funciona. Simplemente tenemos que salirnos de esta zona de confort que estamos actualmente, que se llama agilidad, y desafiarnos, decir, ¿sabes? Tenemos que ir a seducir el tradicional, tenemos que conquistarlo. Actualmente parece que nos da miedo, no sé. ¿Dudas, preguntas, consultas? No tenemos ninguna en el chat, pero bueno, aquí hay una de Hugo. ¿Puedes poner la última lámina? Dice, ¿cómo se atacan los equipos en todos los mundos? ¿Cómo se atan, perdón? ¿Cómo se atan los equipos en todos los mundos? ¿Cómo se atan todos los mundos? Primero, si todos los equipos están con 2 sprints, o sea, perdón, un sprint de 2 semanas y tienen la velocidad de equipo y tienen estimación en Fibonacci, con eso tú lo enlazas. ¿Por qué? Porque ya sabes que en el tradicional tiene separaciones de 2 semanas y tiene una velocidad, tienes que allá él tiene lo mismo, 2 semanas y estimación en Fibonacci y lo mismo. Esa es la clave. No son los eventos, porque los eventos a nivel tradicional o el módulo que ustedes van a colocar en el tradicional puede ser distinto, pero el enlace es la estimación, es la estimación. Esa es la clave que yo diría. Buenazo. Emilce, Gracias. Una pregunta y es, ¿dónde podemos de pronto investigar más sobre esta propuesta de gestión como de proyectos? ¿Hay alguna literatura o algo donde se pueda indagar un poquito más a fondo? Vale, esto yo lo he hecho en base a la experiencia. O sea, yo soy agilista por casi 10 años, 9 años y tanto, entonces muchas veces predicaba con la teoría y fallaba. Entonces yo me cuestionaba qué es lo que pasa. Me fui yo más al mundo oscuro, a PMP, a tradicional, a ver cómo podríamos juntar ambos mundos. Entonces, si quieres después, Mirce, internamente te escribo o me escribes internamente y te envío alguna literatura, pero si me dices hoy en la actualidad, está todo en la cabeza. Es como yo le estoy hablando de la experiencia que realmente funciona dentro de la organización.
Entonces, si me escribes internamente, Mirce, te mando te mando material, ¿vale? Ay, muchas gracias, sí. Mil gracias. Gracias a ti por estar en la Emi, sesión. Henry, Emi, ¿cómo Sí, estás? hola, ¿qué tal, Marco? Buenos días. Marco, tenía una consulta. Yo tuve un caso en particular de donde tuve que realizar un proyecto en una empresa y esa empresa era tradicional. Siempre nos pedían tiempos y pues nosotros estábamos acostumbrados a estimar. Entonces ahí llega la pregunta que nos hizo el CEO, ¿no? Nos dijo, ¿qué diferencia hay entre estimar y dar los tiempos? O cómo puedo, por ejemplo, me decía, ¿no? Tengo un GAN y yo quiero que me entregues el GAN y quiero que me cumplas un tiempo. Tienes 5 meses para entregar el proyecto. Pero yo le decía, no, yo necesito estimar porque yo te voy a dar valor dentro de 2 semanas y voy a ir ajustando mi equipo para ir entregándote más valor, inclusive menos tiempo. Entonces parecía que ellos no lo entendían y con lo tuyo como que tú mezclas ambos. Entonces yo quería entender, en el caso tendríamos que crear un nuevo framework donde tal vez quite la estimación de tiempos y ponga un poco de lo que es el GAN. ¿Algo parecido a eso? No. No, mira, es tan sencillo como que tú tomas el Product Backlog y haces la estimación completa del Product Backlog que tienen a nivel, o no sé, si lo tienen a nivel de tareas o a nivel de diagrama de Gantt. Si tú haces una estimación a alto nivel, y mientras el equipo, como está trabajando a cada 2 semanas y ya tienes una velocidad de equipo, tú después tomas toda la velocidad completa del Product Backlog. Por ejemplo, si el Product Backlog tiene 500 puntos y la velocidad del equipo son 50, 500 dividido 50 son 10 sprints. 10 sprints a 2 semanas son 20 semanas. Entonces ahí tú dices, ¿sabes? Hizo un forecast, 20 semanas, vamos a terminar en 20 semanas futuras. Es simplemente eso, esa es la clave. La clave, por eso la clave es la estimación. No tienen que dejar de lado la estimación. Y tienen que colocar esa regla a nivel de tradicional. ¿Por qué? Porque ustedes cuando lleguen a cualquier proyecto, para mí, yo cuando llego a cualquier proyecto, lo primordial, lo esencial, es producirlo, estimarlo lo que tenga posible. ¿Por qué? Porque ahí me da la visión completa del deadline y al instante le digo, ¿sabes? Te estás imaginando. Entonces, ellos quieren una fecha exacta. Perfectamente tú puedes hacer este forecast a nivel de estimación de Product Backlog, haces hacia adelante y le puedes decir 20 semanas y 3 días, por ejemplo. Simplemente con eso. Pero la clave es que los equipos tienen que estar estandarizados 2 semanas o 3 semanas o lo que esté estandarizado, más la velocidad del equipo. Y con eso tú puedes estimar y lo que nosotros llamamos en la agilidad, hacemos un forecast. O sea, a nivel de proyecto le llamamos ese punto. Ok, muchas gracias, Marco. chicos, mira, Gracias a tenemos ti. una última, Ingrid. Ingrid. Y chicos, un poquito más rápido para Hola, buenos días, afectar a la muchas siguiente gracias. sesión. Perdón, Ingrid, dale. Tranquilo. Me parece súper interesante esta charla. Quisiera preguntarte, tú ahorita comentabas una frase suelta como a decir, miran, como la tradicional tiene menos reuniones, tal vez tiene una capacidad más grande el equipo y está como tiene una velocidad más grande de entrega porque no tiene tantas reuniones como la agilidad. Entonces ahí como que me surgen dos preguntas. Una es, ¿se podría volcar con esos, tal vez con esas mediciones, se podría volcar toda la organización a irse por una sola forma de trabajo? Y la siguiente es, ¿qué nos puedes decir de pronto de los beneficios de cada una de las formas de trabajo que has identificado tal vez en esa forma de trabajo? O sea, me decías, la agilidad, yo rescato tal vez este punto de lo tradicional, tal vez rescato este punto de Safe, rescato este punto y por eso es que seguimos cada uno con esa forma de trabajo en los equipos. Vale. Lo primero, una forma de trabajo. Es solo una, si se dan cuenta. Es decir, ¿sabes? Nuestro límite máximo es Scrum, por ejemplo, que haga los 4 o 5 eventos. Nosotros partimos con uno, después le agregamos 2, después le agregamos 3. Cuando ya hace los 4 eventos, este equipo tradicional ya lo convertiste a Scrum. O sea, si te fijas, es uno solo. Simplemente lo hiciste, desfragmentaste Scrum y lo hiciste en modular. Entonces, de esa forma de trabajo es, si ustedes piensan de Scrum, que vamos a implementar de la misma forma tradicional, no lo hagan de esa forma. Desfragmenten Scrum y empiecen a implementarlo por módulos en el tradicional, con el objetivo de seducir a la agilidad. Y beneficios.
mucho. La agilidad sale de la zona de confort y nos vamos a otro punto. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad las empresas cada vez hacen menos agilidad. Cuando tú implementas agilidad, después el Agile Coach o el Scrum Master se va, ¿qué significa? El nivel de agilidad se reduce o prácticamente, como le llamo yo, el efecto elástico. Fuerza al elástico, lo sueltas y vuelven a su estado natural, su estado normal. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Tenemos que en tradicional vamos a implementar la mejora continua, vamos con un modelo de madurez y con la estimación, simplemente eso. Entonces, ese es el gran beneficio. Para mí es mucho más grande. ¿Por qué? Porque es algo que somos disruptivos, vamos para allá, para la agilidad, para el tradicional, perdón. Entonces, esa es Ingrid. ¿Vale? Sí, qué pena, vuelvo a hablar, y es que en mi organización pasó como lo contrario, ¿no? Y justamente por eso me llamó la atención. Entonces nosotros estábamos como 100% ágiles y empezaron a decir frases tales como, oye, estamos demorando mucho tiempo en las sesiones, e incluso se cambió todo el marco de trabajo y dijeron, no, bueno, esto se volvió un revoltijo, porque dijeron ya los que quieran entrar en Kanban o seguir en Scrum o incluso si se pasan a alguna práctica tradicional, porque como que la organización dijo, oye, Scrum nos está quitando mucho tiempo mientras que los desarrolladores pudieran estar avanzando en desarrollo, están en retro, están en planning, no están. Entonces nos pasó como el efecto contrario que tú nos dices. En vez Es que es eso. estábamos en agilidad y nos devolvimos como a quitar todas esas, no, ya no hagamos retro Es que por eso, cada es 2 semanas. sí, es por eso que yo lo decía inicialmente, es que decir, ¿sabes? Siempre partimos con una agilidad a nivel máximo y después empezamos a reducirle la agilidad dentro del equipo. Y es lo mismo que te sucede a ti. Le implementaron toda la agilidad y después vieron que hubo muchas reuniones y todo ese tema y empezaron a bajar el nivel de agilidad. Yo les digo, ¿saben? No lo hagan de esa forma, sino hagan un mínimo estándar y del mínimo estándar empiecen a agregar cosas. Por eso es la gracia del modelo de madurez. ¿Y por qué? ¿Por qué la organización pasó a tradicional? Porque por el costo. Es 1 a 3, por ejemplo. Si un proyecto de un tipo A vale 100 euros, por ejemplo, el mismo proyecto en agilidad te sale 300, te sale el triple. Entonces a las organizaciones no les conviene. ¿Por qué? Porque les sale costoso, les Hola sale caro. Marco, hola Marco, hola Hola, chicos, ya, disculpen que les interrumpe, ya sí, inició el bloque 2, por favor, sí, por favor. si podrías dejar dale. ahí tu LinkedIn para que los que han quedado las preguntas sin responder te puedan contactar, y chicos, nos vamos al bloque 2 que ya inició hace 2 minutos. ¿Ya? Perdona, Muchas Manny. gracias, perdón, disculpen Gracias. chicos. ¿Te tomaron la foto? Un segundito, antes que se vayan, porfa, nos tomamos una fotito para el recuerdo. Dejamos de compartir la pantalla, porfa, Marco. Y y les he estado compartiendo los bloques. Por el chat le compartí los bloques. El siguiente bloque, ¿cuáles son las ponencias? Para que nos vayamos contando. Listo. Ala, ¿cuántas? 3. 1, 2, 3. Voy a tomar la foto. Y si pueden ir prendiendo su cámara. Buenísimo. Listo, ya estamos. Muchas gracias y nos vemos en otra instancia, en otro lugar. Y los invito al track formativo que parte el 15 de marzo, ¿vale?